Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana analizamos en este espacio las causas y consecuencias de la alteración del clima global y con la ayuda de especialistas de Iberoamérica vislumbramos las posibles salidas a dicha encrucijada. Hoy viajaremos hasta la estación biológica de Doñana en Sevilla, España. Ahí, un investigador busca respuestas ante la crisis en la relación entre las plantas y sus polinizadores. Se trata de Ignasi Bartomeus, quien nos guiará por un mundo donde abejas y flores son las principales protagonistas. ¿Qué tienen de especial estas criaturas y por qué deberían importarnos? Vamos a descubrirlo, pero primero les invito a echar un vistazo a las noticias climáticas más relevantes alrededor del planeta. Conforme aumenta la temperatura del planeta, los glaciares no polares agonizan. Una nueva investigación publicada en Science prevé que, antes de que termine el siglo, podrían perder 26% de su masa respecto a 2015. Esta sería la consecuencia de un calentamiento global de 1.5 grados Celsius. El mundo ya se ha calentado 1.2 grados y algunos escenarios climáticos pronostican hasta 4 grados más de temperatura en comparación con la época preindustrial, lo cual conlleva una desaparición de la mitad de la masa de los glaciares. Tal retroceso significa, a su vez, una subida del nivel del mar, inseguridad hídrica para 2.000 millones de personas y un mayor riesgo de desastres por desbordamientos del hielo derretido y deslizamientos de tierra. Los actuales esfuerzos políticos alcanzan solo para limitar el cambio climático en 2.7 grados Celsius de aquí al 2100. Esto representa un deshielo generalizado, al menos en las regiones de latitudes medias. Por ello necesitamos compromisos climáticos más ambiciosos. Los rebecos, una especie de cabra silvestre que habita en los Alpes italianos, se están encogiendo a causa del cambio climático. Este tipo de efectos del calentamiento global en el tamaño corporal habían sido observados con anterioridad, pero en el caso de los rebecos, lo que llamó la atención de científicos de la Universidad de Durham fue la magnitud, pues su peso es 25% menor que hace 40 años. La hipótesis es que estos animales responden al calor descansando más y gastando menos tiempo en busca de alimento, lo que termina por reducir sus dimensiones. Los investigadores piensan que las cabras más pequeñas tienen una mayor capacidad de refrescarse en los días calientes, pero al mismo tiempo, ese rasgo las vuelve muy susceptibles a morir de frío durante el invierno, así que sus poblaciones podrían estar en peligro. Por otro lado, el comportamiento de los rebecos ante el aumento de la temperatura estaría impactando en el ecosistema, aunque aún se desconoce de qué forma. Desde la década de los 70, ExxonMobil, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, tuvo datos precisos de cómo su negocio iba a calentar el planeta. Sin embargo, descartó reiteradamente cualquier vínculo entre sus productos y el cambio climático. La manipulación de ExxonMobil fue denunciada en 2015 por medios de comunicación estadounidenses y ahora un estudio encabezado por la Universidad de Harvard ha sumado evidencia a las acusaciones. Se trata de la primera evaluación cuantitativa y sistemática de las proyecciones climáticas de la industria de los combustibles fósiles. Naomi Oreskes, una de las autoras, dijo que entre 1977 y 2003, los científicos de Exxon modelaron y predijeron el calentamiento global con una habilidad y precisión impresionantes. Pero en público, la compañía pasó décadas negando esa misma ciencia climática. Según la BBC, a pesar de que ExxonMobil ha rechazado esas conclusiones, enfrenta un juicio por mentir sobre el cambio climático. Los polinizadores más comunes son insectos que pertenecen al grupo de los himenópteros, o sea, las abejas, avispas y hormigas. A ellos se suman algunos tipos de moscas, escarabajos y mariposas, así como ciertas aves y mamíferos. Entre estos últimos destacan los colibríes y los murciélagos, respectivamente.
En ocasiones, estos animales recurren a una sola especie de planta con flor, mientras que otros son generalistas. La nueva gran amenaza de los animales polinizadores es el cambio climático. Ignasi Bartomeus nos explica por qué. Los insectos, sobre todo, que son los principales polinizadores, las abejas, son ectotermos. Eso significa que no regulan su temperatura como nosotros, sino que dependen de la temperatura exterior. Y con lo cual cualquier cambio en la temperatura va a afectar directamente a su capacidad de reproducirse, de vivir, de hacer su vida. El cambio climático está ya teniendo efectos medibles en sus poblaciones. Los ejemplos más drásticos son, por ejemplo, en zonas de montaña, donde estamos viendo cómo los insectos están subiendo en altura para buscar las temperaturas donde pueden hacer vida y reproducirse. Y eso tiene un problema porque las montañas, cuanto más subes, menos área hay, y hay un momento que no puedes seguir subiendo. Sin embargo, este no es el único efecto directo de las temperaturas crecientes sobre los polinizadores. Otros efectos muy interesantes que estamos viendo es que están cambiando cuándo aparecen estos insectos y dónde aparecen. Están apareciendo antes en la primavera. Si antes solían aparecer a principios de marzo o abril, se están avanzando a 10, 15, 20 días la época de aparición, y esto lo que hace es que encuentren plantas diferentes o no encuentren las plantas donde alimentarse, o haya este riesgo de que haya esa pérdida de interacciones entre plantas y polinizadores. Y con ello se arriesgan a no encontrar las plantas de las cuales se alimentan. Pero además, el desfase afecta a estas últimas, pues eventualmente no hay quien las polinice. ¿Qué impacto representa tal fenómeno para los ecosistemas y para los seres humanos? Científicos como Ignasi ya empiezan a indagar al respecto. Históricamente, los insectos y las abejas han estado poco estudiados. Entonces tenemos pocos datos de cómo funcionaba esto hace 100, hace 200 años. Y es complicado comparar porque no tenemos datos históricos. De todas maneras, sí que hay, pues eso, diferentes en museos, en colecciones del museo, o diferentes investigadores que tenían datos que hemos podido utilizar para comparar estos efectos. Y una cosa que estamos viendo es que lo más importante para mantener esta función es que haya una biodiversidad muy grande, es decir, que haya una cantidad de especies de polinizadores en la región abundante. Parte de esa gama de polinizadores sería más sensible al cambio climático, mientras que otras especies podrían resultar más aptas. Como he comentado, los polinizadores es un grupo muy diverso. Hay muchísimas especies de abejas, pero también hay sírfidos, que son un grupo del grupo de los dípteros, de las moscas, y también hay pájaros, y hay incluso algunos lagartos que son polinizadores. Entonces, al ser un grupo heterogéneo, tienen respuestas variadas. Nuestra mejor baza para poder mantener esta polinización es jugar con la propia biodiversidad que la evolución ha creado a lo largo de todos estos años, y cuantas más especies haya, más probabilidades que alguna de ellas sí pueda adaptarse. Y aunque perdamos unas pocas especies, no haya un fallo total de la función. El problema es que la diversidad biológica encara una emergencia propia con más de 1 millón de especies vivas en peligro de extinción. Si no frenamos esta tendencia, muchos polinizadores podrían perderse y con ello desaparecerían también los servicios ecosistémicos que nos brindan. El 75% de los alimentos que consumimos requieren de la polinización por animales. Y sobre todo estamos hablando de los alimentos que tienen más vitaminas, más nutrientes, como pueden ser las frutas, las verduras, es decir, que son la base de nuestra alimentación, sobre todo una alimentación saludable. Y esto es un proceso que está teniendo pues día a día. El que podamos ir a comprar frutas y verduras es porque en algún momento ha habido abejas que han estado polinizando esas plantas. De hecho, casi el 90% de las 352,000 especies de plantas con flores son polinizadas por insectos y vertebrados como pájaros y murciélagos.
Cuidarlos equivale a tener un as bajo la manga para la mitigación del cambio climático. Desde el punto de vista ecológico, puramente hablando, uno de los reservorios de CO2 más importantes son los bosques. Y a pesar de que muchas de las especies de árboles no dependen de la polinización por insectos o por animales, porque son de la familia de las coníferas, de los pinos, muchos otros sí que dependen de polinización, sobre todo en el trópico y en zonas tropicales, hay muchísimos árboles en flor que naturalmente mantener una polinización sana y saludable en esas zonas va a permitir su reproducción, va a permitir que crezcan nuevos árboles que sigan capturando ese dióxido de carbono que se está fijando en sus troncos. En ese ir y venir ocurre algo más. Los polinizadores desencadenan la producción de semillas y de estructuras ricas en carbono que, una vez que cumplen su función, caen y se incorporan al suelo. Con eso evitan que el carbono vaya a dar a la atmósfera y la caliente. Es que hay indicaciones claras de que impactos que estamos causando sobre la naturaleza están causando una disminución de las poblaciones de muchas de sus especies. Entonces yo creo que tenemos una señal de alarma muy clara. Hay especies que están claramente en declive. También hay especies que son más resistentes y eso también es importante destacarlo. Y creo que también es importante destacar para mí que estamos en un momento donde tenemos la señal de alarma clara, pero aún no ha habido unas extinciones muy grandes, lo cual quiere decir que si cambiamos muchas de estas formas de actuar y protegemos mejor, conservamos mejor las poblaciones de insectos, aún estamos a tiempo de recuperarlas. Las abejas son consideradas los mayores polinizadores de la Tierra. Hay textos sagrados sobre estos insectos en todas las principales religiones del mundo, resaltando su importancia para las sociedades humanas a lo largo de milenios. Hemos visto ya el papel que juegan los polinizadores para el sustento de la vida en la Tierra y asimismo abordamos algunas señales de alerta que nos invitan a evitar una crisis. Creo que al menos a día de hoy la amenaza más fuerte ha sido la destrucción del hábitat. Cuando estamos destruyendo hábitat nativo y teniendo zonas de cultivo muy intensivas o ciudades, es una destrucción muy directa. Después, los polinizadores tienen una capacidad, o muchos de ellos, de adaptarse a vivir en campos de cultivo. Como iba diciendo, son importantes para nuestro sistema agrícola. Si además a esos que son capaces de sobrevivir en estos ambientes y compartir el hábitat con nosotros, añadimos pesticidas, pues estamos poniéndonos una presión más. Y recientemente, como tú decías, el cambio climático está ya teniendo efectos medibles en sus poblaciones. Los ejemplos más drásticos son, por ejemplo, en zonas de montaña, donde estamos viendo cómo los insectos están subiendo en altura para buscar las temperaturas donde pueden nacer vida y reproducirse. Y eso tiene un problema porque las montañas, cuanto más subes, menos área hay. Y hay un momento que no puedes seguir subiendo. En este contexto, las abejas han llamado la atención de los medios y la población en general al grado de que se habla de una extinción de dichos insectos. ¿Qué tan cierta es esta idea? Haría muy bien lo que es la abeja de la miel. La abeja de la miel es la más conocida y es la que llevan los apicultores. En cuanto a la abeja de la miel, si bien es cierto de que tiene muchas amenazas y que su mortalidad ha incrementado mucho, no hay ningún riesgo de que se extinga a corto plazo. Y el motivo es muy simple. Es porque hay apicultores que están procurando que estas abejas se sigan reproduciendo y haciendo más colonias y tienen esa ayuda asistida. Entonces, a pesar de que pueden tener más enfermedades y tener más mortalidad, los apicultores son más rápidos en reemplazar con nuevas colonias. Con lo cual ahí no tenemos un problema de extinción.
Las especies nativas que hay, que son muy diversas, hay muchísimas especies de abejas que viven de forma silvestre, viven de forma salvaje en la naturaleza. Hay más diversidad de respuestas. Ahora bien, el escenario de las abejas silvestres es muy distinto. Y hay especies que sí que están empezando a tener amenazas serias, y algunas de ellas probablemente ya se han extinguido por seguramente una combinación de factores. Pero como te decía antes, yo quiero ver el vaso medio lleno. Muchas de ellas sabemos que sus poblaciones están decreciendo, pero aún no ha habido una extinción. Y mientras no haya esta extinción, quiere decir que aún podemos volver atrás, podemos cuidarlas y volver a incrementar sus poblaciones. Pero claro, en el momento que se extingue una especie, ahí ya no hay nada que hacer. Para Ignasi Bartomeus, la primera estrategia debe ser crear hábitats donde puedan vivir estos polinizadores. Eso significa potenciar las plantas nativas de cada parte del mundo, tanto en zonas naturales como puede ser en jardines o en zonas agrícolas que pueden coexistir. Cada vez estamos intentando recuperar más que las zonas agrícolas no sean desiertos donde solo haya cereales, sino donde puedas convivir con parches de hábitats naturales, un parche de bosque, un pequeño lindero donde tengas plantas nativas y crear esa estructura donde podemos compartir el paisaje. Estas soluciones reciben el nombre de paisajes multifuncionales y su objetivo es mantener la productividad agrícola al tiempo que se le ofrece un refugio a la biodiversidad, en particular a los polinizadores. A nivel de cambio climático es mucho más complejo porque eso requiere realmente un cambio en la forma en que vivimos como sociedad y es más difícil actuar de forma local porque hemos de actuar de forma coordinada y hacer presión a los políticos para que esto esté en la agenda y lo prioricen. A los científicos les preocupa en especial procesos frecuentes y de largo alcance. Una muestra son las sequías que durante 2022 pegaron fuerte en Doñana. Me cuesta mucho no ser más optimista aquí, pero yo creo que los sistemas ecológicos son muy resilientes, aguantan mucho. Entonces, si tienen un mal año, tienen mecanismos para recuperarse. Es como cuando tienen mecanismos para poder lidiar con un mal año. No es un problema tener un año de sequía. El problema es cuando esos impactos empiezan a repetirse no cada 50 años o cada 20 años, sino cada 2 años o año tras año. Entonces es cuando el sistema es incapaz de solventarlo. Y a este riesgo se suma la incertidumbre. Sabemos suficientemente poco sobre cuánto puede aguantar muchos de estos sistemas si seguimos apretando sobre ellos. Y seguramente pues, en el caso de zonas áridas, como puede ser algunas zonas de México o las zonas de España, muchos de los bosques que hay van a acabar siendo matorrales o zonas semidesérticas y vamos a ver un cambio drástico en nuestros paisajes en los siguientes 20 años. En cuanto a los polinizadores, los ajustes que supondrían esos cambios en el paisaje ya son evidentes. La vida, como la conocemos, es la que está en juego. De hecho, ya estamos observando cómo las especies se están moviendo para adaptarse. Por ejemplo, aquí en Doñana ya están llegando especies de abejas que eran del norte de África y que esto era demasiado frío para ellas, pero ya no lo es, ya pueden llegar y quedarse. Y con plantas va a pasar lo mismo. Vamos a ver cómo su distribución va cambiando. Y va a haber ganadores y va a haber perdedores. Yo creo que va a haber más perdedores que ganadores, pero lo que vamos a ver es un cambio en cómo funcionan los ecosistemas. Es decir, más que un colapso total, lo que va a haber es un cambio en cómo están funcionando y vamos a ir a otro tipo de paisajes. Evitarlo requiere de un enfoque global, pero las iniciativas locales son igualmente capaces de marcar la diferencia. El impacto del cambio climático lo vamos a sufrir todos, independientemente de quién esté generando más presión sobre ello.
pero también tenemos bastante margen de maniobra en cuanto a lo local, porque la mayoría de efectos se suman. Y de hecho ni siquiera se suman, se multiplican. Entonces, cuando uno tiene más incendios de los que son naturales por una mala gestión o por simplemente demasiada acceso de nosotros como personas a las zonas naturales, cuando además hay políticas agrícolas que son muy intensivas, por ejemplo, intentar traer cultivos que necesitan mucha agua a zonas donde no la hay. Y tenemos una serie de acciones, o el uso de pesticidas que nombrabas antes, estamos abusando de un uso de pesticidas. Todo esto más el cambio climático es lo que lo acelera de forma vertiginosa. Si podemos cuidar estas cosas, que tenemos un control más local, el efecto del cambio climático va a ser muchísimo menor, porque como te decía, no es que se sumen, es que se multiplican. Y con lo cual, si puedes mejorar el resto de cosas y solo dejas el cambio climático, ya has ganado muchísimo. Llegamos al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con todos ustedes la próxima semana. Muchas gracias.